Lectura del libro de Isaías. Alégrate, la estéril que no dabas a luz, rompe a cantar de júbilo la que no tenías dolores, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu tienda, despliega sin miedo tus lonas, alarga tus cuerdas, hinca bien tus estacas, porque te extenderás a derecha e izquierda. Tu estirpe heredará las naciones y poblará ciudades desiertas. No temas, no tendrás que avergonzarte, no te sonrojes, que no te enfrentarán. Olvidarás la vergüenza de tu soltería, ya no recordarás la afrenta de tu viudez. El que te hizo te tomará por esposa. Su nombre es el Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel. Se llama Dios de toda la tierra. Como a mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar el Señor. Como a esposa de juventud repudiada, dice tu Dios. Por un instante te abandoné, pero con gran cariño te reuniré. En un arrebato de ira te escondí un instante mi rostro, pero con misericordia eterna te quiero, dice el Señor, tu Redentor. Me sucede como en tiempos de Noé. Juré que las aguas del diluvio no volverán a cubrir la tierra. Así juro no airarme contra ti ni amenazarte. Aunque se retiren los montes y vacilen las colinas, no se retirará de ti mi misericordia, ni mi alianza de paz vacilará, dice el Señor que te quiere. Palabra de Dios. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Teñed para el Señor, fieles suyos, dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Escuchad, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danza. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se marcharon los mensajeros de Juan,
Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que se visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí. Os digo que más que profeta, él es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti. Os digo que entre los nacidos de mujer nadie es más grande que Juan, aunque el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Al oírlo, toda la gente, incluso los publicanos, que habían recibido el bautismo de Juan, bendijeron a Dios. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que no habían aceptado su bautismo, frustraron el designio de Dios para con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En los días anteriores hemos venido viendo el comportamiento de los hombres frente a la propuesta de Dios y el comportamiento de los dirigentes del pueblo en un contraste bastante desfavorable para los dirigentes, porque entre los paganos, como en el caso de Balaam, y entre los excluidos, como en el caso de los publicanos y las prostitutas, hubo receptividad, hubo sinceridad y acogida del mensaje de Juan. En cambio, los dirigentes, aferrados a sus privilegios y a sus posiciones, se cerraron a la palabra de Dios. Ayer veíamos la crisis de fe del creyente, tanto la crisis de fe que vivían los israelitas en el país del norte, en Babilonia, cuando se sentían como abandonados de Dios, como que Dios estuviera utilizando la ruptura que ellos hicieron de la alianza para desentenderse de ellos, y el profeta afirmaba la fidelidad de Dios. También vimos cómo Juan Bautista tenía una crisis de fe muy grande y se preguntaba si él se había equivocado con Jesús, si Jesús era el que tenía que venir o había que esperar a otro. Y Jesús le responde con hechos, no con palabras. Hechos que muestran que Dios está actuando. Pero Juan sigue en la cárcel. Y ahora nos encontramos otra vez con la visión de Dios que nos muestra la palabra. Incluso cuando el pueblo fue infiel, Dios permaneció fiel, pero fue más allá. Porque el pueblo que había sido infiel y que estaba cautivo en Babilonia, diezmado en su población, ahora es invitado a alegrarse. Alégrate la estéril que no dabas a luz, rompe a cantar de júbilo la que no tenías dolores de parto. El pueblo que está en una condición de abandono como comparable a la de una viuda, a una repudiada, ahora es invitado a la alegría porque Dios quiere hacerle gracia, bendecirlo
y le dice que va a tener una descendencia numerosa, que ensanche el espacio de su casa porque le vienen muchos hijos. Podemos imaginarnos la situación de aquel puñado de cautivos que vino de Babilonia, sintiendo que tenían un país en ruinas por construir. Y el profeta dándoles ánimo con estas palabras en las que les hace ver que Dios no es un resentido, que aun cuando ellos hubieran cometido los pecados que cometieron, que rompieron la alianza y provocaron el destierro, Dios sigue firme en su alianza y sigue fiel a su amor. Así también, ayer cuando veíamos esa crisis de fe de Juan y la respuesta que le daba Jesús, nos quedaba la sensación como de que, ¿y entonces qué pasa con Juan? Ahora, después de que se han marchado los emisarios, cuando Jesús queda con la multitud, Él responde a esa inquietud. Dios valora lo que cada uno hace de acuerdo con los recursos que tiene a su disposición. Fijémonos cómo hace Jesús eso. Primero, Él le dice a la multitud quién es Juan a los ojos de Dios. Comienza por decir lo que no es. ¿Qué salieron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Él les hace la pregunta para que capten quién es Juan. Y les dice, los que se visten fastuosamente viven entre placeres y están en los palacios. Ahí está mostrando que Juan no está del lado del poder que dispone de lujos. Él estaba en el desierto. Entonces, ¿qué salieron a ver ustedes? ¿Un profeta? Sí. Ahora comienza Jesús a hablar de lo que Juan sí es. Un profeta, sí. Y les digo, más que profeta. Él es de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti. Juan es un profeta y como profeta es el mayor entre todos los profetas, porque es el encargado de prepararle el camino al Señor. La primera valoración que hace Jesús de Juan, pero hay otra. Yo les digo que entre los nacidos de mujer nadie es más grande que Juan. Ahora resulta que Juan no descuella solamente entre los profetas, sino entre todos los seres humanos. La humanidad hasta ese momento no había dado un hombre tan grande como él, de la estatura humana de Juan. ¿Y en qué consiste esa estatura humana de Juan? En que él ha tenido la experiencia de Dios para poder decirle a la gente que es imposible pretender estar en paz con Dios si no se tiene buena relación con el prójimo, que es imposible recibir la comunicación de Dios, el don de Dios, si primero no nos hemos abierto a acoger al prójimo. Eso sitúa a Juan como el más grande de los nacidos de mujer. Sin embargo,
Jesús reconoce, Juan no conoció el misterio de la cruz. Juan no pudo entender el alcance y la dimensión del reinado de Dios. Y por eso dice, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Juan. Es el más grande de los nacidos de mujer. Pero todavía esa grandeza puede superarse e ir más arriba. Y esa grandeza es la que se tiene en el servicio. El más pequeño en el reino de Dios. El más pequeño en el reino de Dios no es el más bajito, el de menos metros de estatura. El más pequeño en el reino de Dios es el que se hace servidor de los demás. Y cuantos más sirva, tanto más es pequeño y al mismo tiempo es grande. Porque el más pequeño entre ustedes es el más grande, dice el Señor. Esto que Jesús dice, entonces abre un horizonte. Juan descolló entre los profetas y descuella también entre los seres humanos, pero tiene todavía un camino por hacer, y Juan lo va a hacer con la entrega de su vida. Juan no es un profeta cualquiera. Juan es un testigo de Dios. Y como testigo de Dios, él va a dar el supremo testimonio entregando su vida. Y allí logrará Juan la estatura de los miembros del reino de Dios. Al oír a Jesús, la gente, incluidos los publicanos que habían recibido el bautismo de Juan, bendijeron a Dios. Es que están viendo la generosidad de Dios. Aparentemente Jesús no ha protestado ni ha organizado ninguna reacción en contra del prendimiento de Juan. Pero es que Juan tenía una misión que consistía en dar testimonio de Dios y Jesús no puede interferir en ese testimonio que Juan está dando. A Juan lo van a matar, lo van a decapitar, pero la vida de Juan no habrá sido inútil, ni tampoco será la vida de un fracasado. Juan triunfará con la entrega de su vida, así como Jesús triunfará también con la entrega de su vida. La gente, sobre todo los publicanos, es decir, la ralea despreciable de la sociedad judía, los que los dirigentes consideraban como impuros, es la gente que se alegra con esta declaración de Jesús y bendice a Dios, le da gracias a Dios. Pero en cambio, los fariseos y los maestros de la ley que no habían aceptado el bautismo de Juan, frustraron el designio de Dios para con ellos. Aparentemente, Juan es el fracasado porque va a ser decapitado. En cambio, los otros que quedan vivos y disfrutando de sus privilegios son los triunfadores, los ganadores. Desde la perspectiva de Dios, las cosas son distintas. Juan vivió por una causa por la cual valía entregar la vida. Los otros han vivido una causa por la cual se han expuesto a perder la vida.
frustraron el designio de Dios para con ellos. Así nosotros entendemos cómo es la preparación del camino del Señor. No importa que nosotros no seamos unas personas perfectas, intallables, sin una mácula. No, lo que importa es que nosotros hayamos tomado en serio el testimonio de Dios y lo estemos dando con lo mejor de nuestros recursos, con lo mejor de lo que somos, tratando de que ese testimonio de Dios sea cada vez más transparente, aun cuando pueda resultar objeto de rechazo por parte de los que frustran el designio de Dios para con ellos. Hermanos, oremos a nuestro Señor Jesucristo, el testigo fiel, el primero en nacer de la muerte y el soberano de los reyes de la tierra, que nos ama y con su sangre nos rescató de nuestros pecados e hizo de nosotros linaje real y sacerdotes para Dios su Padre. Vamos a responder cantando: ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto.